Noche de jueves. Vamos a avanzar entonces con nuestro tema. El gran tema es hermenéutica. El gran tema es interpretando las Escrituras. El gran tema es interpretar la palabra de Dios. Yo le puse un par de preguntas que son bíblicas, son del Señor. Una es del Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Lees correctamente? ¿Interpretas correctamente? Mira, el ser humano es tan complicado. En 20 siglos de Biblia, 20 siglos que vino el Señor, sistemáticamente el ser humano, en estos 20 siglos, hemos complicado cada punto de la Escritura. Es impresionante, somos así, somos confundibles, somos conflictivos, somos, lo que somos. Entonces, hay que enfrentar lo que somos y tenemos, es decir, después de 20 siglos de historia de cristianismo, tenemos un montón de libros de hombres de Dios que han escrito y algunos han tenido errores interpretativos. Y aún hoy, yo trato de despegarme de mis errores. David diría, líbrame de los que me son ocultos. O sea, yo creo que no tengo errores, yo interpreto así, pero algún errorcito por ahí debo tener. Y mi oración es, Señor, que yo pueda entender bien las Escrituras. Llevo 40 años leyéndola. Tengo que tener un poco de conocimiento y un poco, si no, qué frustrante sería. Si no lo hice estos 40 años, me dedico a eso. Y mi oración a Dios es poder hacerlo, y interpretarlo y comunicarlo y poder hacerlo bien, correctamente. Diría de mí mismo que soy un energúmeno. ¿Cómo voy a tergiversar o a torcer, como dice Pedro? Torcer las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. No puede ser que haga eso. Y si lo hice en algún punto, en algún momento, pido disculpas, me corrijo. No puedo quedarme en algo que aprendí. Tengo que seguir aprendiendo, leyendo las Escrituras. El Señor dice, ¿qué dice la Escritura o la ley? Dijo Él en su momento. ¿Cómo lees? Y ¿cómo es que se llamaba aquel diácono que se puso al lado de que iba en el carro? Felipe le preguntó al economista de la reina de Candace, la reina etíope, que venía de Jerusalén de adorar, venía leyendo en voz alta. Evidentemente leía hebreo, leía Isaías, leía en hebreo, y leía en voz alta, y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué preguntas? Bueno, nosotros estamos desafiados a leer la palabra de Dios y entenderla. Y dijimos y decimos, la Biblia es una colección de libros y cada uno de esos libros debe ser leído y entendido, interpretado en su apropiado momento, trasfondo, lugar, tiempo. No podemos hacer una ensalada, no debemos hacer de versículos así fuera de contexto, todo un lío, no. Ya se los dije varias veces, voy por el mundo diciéndolo y lo repito. La mejor forma de leer y de estudiar las Escrituras es libro por libro. Por eso en nuestro programa radial yo he hecho series de programas. He hecho Gálatas completo, Efesios completo, Filipenses completo, Hebreos completo, epístolas de la prisión. Estoy luchando con mi garganta. Me dio como una alergia aquí en Córdoba, porque está muy seco todo, hay viento y tierrita. Obviamente a ustedes no les afecta porque el que vive en el lugar está más o menos, pero a mí me ha afectado un poquito. Les decía, he hecho desarrollos de Gálatas, Efesios, Filipenses, pastorales, hice todo un desarrollo del Evangelio de Juan. Espero haberlo hecho medianamente bien, es la palabra del Señor y entiendo que es la mejor forma. También hago estudios
doctrinales, desarrollo doctrinal, como recién les decía, que está en YouTube, Cristología, está Soteriología, las doctrinas de salvación. Eso lo di hace un par de años en el IBM, aquí como en Saravia, aquí en Córdoba. Y bueno, también entonces hacemos desarrollos doctrinales, pero para mí lo fundamental es comprender las Escrituras libro por libro, epístola por epístola. Actualmente estamos desarrollando en los programas radiales el libro de Mateo y nos va a llevar bastante tiempo. Y a propósito, ore por nuestro ministerio. Antes de avanzar, quiero repasar un par de puntos para recomprenderlos. Estar seguro que primero que lo expliqué más o menos bien y segundo que lo hayan interpretado. Ayer vimos el concepto de perfecto, ¿se acuerdan? Están en esa expresión y ese concepto, está en varios libros. Lo vimos, Mateo, lo vimos, Filipenses, Hebreos. Bueno, ¿de dónde viene? Más o menos ayer les di un panorama. Vamos a repasarlo para estar seguro que lo comprendimos bien. Y derivó en el hecho de que no debemos judaizarnos. Ha sido un problema desde los primeros días de la predicación. Desde los primeros días de predicación. El apóstol Pablo salió a predicar a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Toda la gente, las naciones, fundó iglesias en la zona de Galacia, tantas zonas. Detrás de él venían amigos de la secundaria, amigos del seminario en Jerusalén, que habían estudiado con el judaísmo y venían para robarle los discípulos. Tenían aquí una iglesia en Galacia que él había formado, un grupo, llegaban y los judaizaban, les enseñaban. Mire, Abraham se circuncidó, está clarito. Mire, Moisés mandó circuncidar. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, está tan claro. Entonces, para agradar a Dios, no solamente hay que tener al Mesías, también hay que ser obediente, circuncidarse, guardar las fiestas, guardar las tradiciones, guardar las costumbres, entregar los diezmos, subir cada año a Jerusalén para festejar las fiestas. Bueno, surgió toda esta problemática que realmente fue como una gran carga en la vida de Pablo, toda la vida, porque él luchó por explicar y enseñar y escribir que a los gentiles, es decir, los que no son judíos, los cordobeses, los argentinos, los santafesinos, que recibimos a Cristo como Salvador, no debemos judaizarnos. Yo sigo siendo argentino, yo sigo teniendo mi propia cultura. Tengo ahora a Cristo como Salvador, me congrego en una iglesia local y Dios ha corregido y bendecido mi vida moral, espiritual, por la enseñanza de la palabra de Dios. Tengo el Espíritu Santo, me enseña una nueva manera de vivir. ¿Se da cuenta? Pero no me hago judío, no me judaizo. Pablo luchó toda la vida con eso. Toda la vida realmente. Y bueno, gracias a Dios quedó escrito porque hoy tenemos el mismo problema. En algunas ciudades no existe ese problema. México tiene muchos judíos creyentes y muchos judíos judaizantes. Estados Unidos, por Israel. Bueno, en el YouTube usted ve judíos judaizando a los gentiles convertidos. No debe ser así. Comenzamos la reflexión ayer viendo Génesis 17:1. Lo repaso en el aire, usted lo recordará, ¿sí? Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré delante de ti, pondré mi pacto contigo. Lo vamos a ver ahora enseguidita los pactos. Haré pacto contigo. Te daré esto. Anda, sé perfecto. Y después Dios le dice: la señal del pacto será esta: circuncidarás todo varón de tu casa a los 8 días. A los 8 días. Y le explica cómo hacerlo todo. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios terminó y se fue? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció.
se circuncidó él mismo ese mismo día a su varón Ismael de 13 años de edad y a todos los varones de su casa. Unos capítulos atrás se había dicho que él tenía 318 sirvientes, varones, servidores, porque con ese grupo fue y rescató a Lot, que se lo habían llevado por allá algunos enemigos. Entonces ahí se menciona 318, miren, muchos hombres, todos circuncisión, así se debe obedecer. Claro que sí, claro que sí. Ahora, pasó el tiempo y llegamos a Mateo 5:48, ¿se acuerdan? Ese es el desafío de Dios. Hombre de Dios, sé perfecto, anda delante de mí, sé perfecto. Y llega el Mesías a Israel, Mateo capítulo 3, el Padre lo presenta, saliendo del agua del Jordán, el Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesucristo y el Padre lo presenta hablando hebreo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al decir este es mi Hijo amado, estaba diciendo este es mi Hijo, el del Salmo 2, que yo pondré por rey en Jerusalén, yo pondré por rey en Sión. Este es el Mesías de Israel. ¿Se da cuenta? Bien, el Señor de ahí va a la Galilea y comienza su ministerio público, porque estaba anunciado en Isaías 9, el Mesías vendría a la Galilea, multiplicaría la gente y la alegría, ministrando, sanando, enseñando en la Galilea. Elige 12 muchachos, sus talmidim, sus discípulos directos, especiales, los que estarían con él todo el tiempo. Dejaron su trabajo para estar con él todo el tiempo. Él les prometió que les iba a formar, les iba a hacer pescadores de seres humanos, predicando su palabra. A estos 12 el Señor comenzó a enseñarlos y prepararlos. Discurso, cátedra, sermón del monte. Mateo 5, 6, 7. En Mateo 5 el Señor enseña la Torá. Como buen Mesías judío, enseñando a discípulos judíos, enseña la Torá. Enseña 6 mandamientos. Y estoy convencido que enseñó los 613 de manera exacta. En algún momento le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él les dice, amarás a Dios con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Él estaba para enseñar los mandamientos. Les explico esto. Estamos en interpretación bíblica, estamos en hermenéutica. Lo tendría que dar con más tiempo, pero para darle el marco al Sermón del Monte, a las bienaventuranzas, es el Mesías judío entrenando sus hombres y marcándole valores. Bienaventurados vosotros, los mansos, los pobres, los humildes, los pacificadores. Hoy el mundo dice todo al revés. Bienaventurados las divas, bienaventurados los que tienen mucho dinero, los que roban, los que son pendencieros, Ese es el mundo. Dichosos de ustedes, dice el Señor, los mansos humildes, heredarán la tierra, heredarán el reino mesiánico. Ese es el contexto de Mateo 5, el Sermón del Monte. ¿Les digo algo? Muchos hombres de Dios se han equivocado escribiendo acerca de la interpretación del Sermón del Monte. Lo aplican de manera directa a la vida cristiana. No, hay que hacer ajustes, hay que observar el momento y el trasfondo. Atónito, yo he leído un libro que dice, estos son los principios para la salvación, o no sé cómo llamarle, salvación. Pero, ¿qué dice este hombre? Salvación. Y es un hombre famoso, ha escrito muchos libros, ha escrito y ha predicado sobre hermenéutica. No, mi amigo, la salvación de los seres humanos, ¿en qué se basa? En una cruz sangrienta y en una tumba vacía. No en las bienaventuranzas de Mateo 5. Sin embargo, hay gente que lo ha aplicado así, lo ha explicado así, nada que ver. Bueno, sigo. En Mateo 5:48, el Señor termina de enseñar esos 6 mandamientos y les dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Les dice, sed vosotros pues, seréis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea,
El Señor está enseñando valores y mire la perspectiva y el objetivo que les marca a los discípulos. ¿Qué les dice? Deben ser perfectos. Mire la perspectiva, mire el objetivo, mire el propósito. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Observen la ley, obedezcan a Dios. Esos son los 12 discípulos de Cristo. No obstante, todos fallamos. ¿Se acuerdan en Mateo 6 cuando Él enseguidita les enseña el Padre Nuestro a los judíos, enseñando a discípulos judíos lo que nosotros llamamos Padre Nuestro, y dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Porque el que quiere agradar a Dios, el que quiere ser perfecto y se pone ahí bajo la ley y estudia y quiere obedecer, siente y sabe que siempre está en deuda. Que nunca es como que llega a ser perfecto, que como que siempre está en deuda para con Dios, que no alcanza, que no puede salvarse por obra. Bueno, entonces les enseña a sus discípulos, oren así: Padre, perdónanos porque continuamente estamos en deuda, siempre te debemos algo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y le dije anoche, después de la cruz, en Colosenses dice, perdonándoos como ya nos perdonó. Eso está después de la cruz. Y hay una diferencia ahí. Pero sigamos con esto de perfecto. Perfecto. Tamín, palabra hebrea tamín. Este es el objetivo. ¿Cómo debe vivir un hombre de Dios? Buscando ser perfecto para agradar a Dios. Hay muchos que viven hoy muy descuidadamente. Dice, total, estamos bajo la gracia. Total, nadie es perfecto, ¿viste? No, pará. Esa no es una buena mentalidad. Tu mentalidad debe ser la que enseñó el Señor. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busca eso. De hecho, en Mateo 19, ayer lo vimos, Mateo 19, 21, viene el joven rico y le dice al Señor, Señor, dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumplir los mandamientos, ya lo hice desde pequeño, ¿qué más debo hacer? Y el Señor lo mira y le dice, si quieres ser perfecto, Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, toma tus bienes, tienes riquezas, vendelos, dale a los pobres y después vení y seguime. Tendrás tesoro en los cielos, vida eterna, serás perfecto. El muchacho se fue sin comprender, se fue medio triste, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Señor. Ahora, a eso lo podemos malinterpretar. Alguien viene Teresa de Calcuta, como ella enseñaba, interpreta salvación por obras, que hay que vender todo lo que uno tiene e irse a hacer caridad a la India. No ese es el sentido de lo que aquel judío quiso enseñarle el Señor a ese muchacho judío. Le dice, ¿querés ser perfecto? Deja todo, seguime y un día vas a ser perfecto. Sí, porque siguiéndole a Él somos perfectos. Llegamos a ser perfectos por lo que Él hace en nuestras vidas. Ojo, ese muchacho si le seguía, iba a seguir unos meses, unos años, e iba a ir a la cruz. Iba a ser testigo de su crucifixión. Ahí viene la perfección para nosotros, de su obra en favor nuestro. Te dije también, espero haberlo explicado bien, en Éxodo 12, cuando dice que el cordero lo leyó el pastor, ¿se acuerda? Y tenía que ser sin defecto, pero es la misma palabra en el hebreo, tamín, perfecto. El cordero tenía que ser perfecto, ¿sí? Y dice el escritor a los hebreos, con esa ofrenda perfecta, hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo leemos en Hebreos, no lo tengo aquí, en Hebreos está, Hebreos 10 me parece, ¿está? Algo más, el mismo escritor a los Hebreos dice que ahora no solamente el Señor fue ofrenda por nuestros pecados en la cruz, ¿me sigue? Murió, resucitó, fue sepultado, resucitó, estuvo con ellos unos días, ¿qué más? Al día 40 fue elevado desde el Monte de los Olivos al cielo, ¿sí? Entrando en el cielo, dice el escritor a los Hebreos,
que se cumplió el Salmo 40. Me equivoqué, vuelvo, que se cumplió el Salmo 110. Juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice el escritor a los hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, impecable, extraordinario. Que dice, y un niño nos leía el versículo que dice, ¿vino el varón hoy? ¿Vino? ¿A dónde está? No vino hoy todavía, allá está. Bueno, nos leía, la ley constituyó sacerdotes a débiles hombres. El juramento del Salmo 110, lo dije bien, ¿no? El juramento del Salmo 110 constituyó sumo sacerdote al Mesías entrando en los cielos, sumo sacerdote perfecto para siempre. Y porque Él fue ofrenda perfecta y porque Él es sumo sacerdote perfecto, nosotros seremos perfectos en Él. Él nos perfeccionará. ¿Se acuerda que les leí Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Me siguen hasta ahora? Fue importante, era importante, y no se los leí, era importante que les leyese, y lo voy a hacer ahora, un par de versículos que Pablo predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Hechos 13. Búsquenlo, por favor. Hechos 13. El judío Pablo llega a la sinagoga con todo su atuendo de judío, hablando hebreo, saludando. Entonces los hermanos, terminada el servicio, le preguntan si tiene algo para decir. Y predica el evangelio en 5 minutos. El hebreo, el judío Pablo, predicándole a los judíos. ¿Estamos? De la sinagoga. Y mire lo que dice. Hechos 13, ya concluyendo, dice, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él, el Mesías, se os anuncia perdón de pecados. Y mire, 39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Magnífico mensaje para los judíos. De todo aquello que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en él, en el Mesías, es justificado todo aquel que cree. Magnífico. Porque el varón judío que buscaba ser perfecto siempre fracasaba en algún punto. Porque somos pecadores. Siempre estaba en deuda con Dios. No podía. Nadie puede salvarse por obras. Pero en él, ofrenda perfecta y sumo sacerdote perfecto, todo aquello que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Quedó clarito? Ahora bien, entonces, somos justificados en él, bendecidos en él y estamos completos en él. Por eso Pablo en Filipenses 1, hablando mucho le amargaron la vida a sus amigos de la infancia y de juventud, le amargaron la vida a los judaizantes, le robaban a los discípulos, le inculcaban la fácil. ¿Sabe, hermano? Inculcar el error es muy fácil. Después sacarlo es como sacar un clavo oxidado. Es difícil reaprender la verdad. Mire qué fácil es. Ustedes eran discípulos de Pablo. Pablo predicó el evangelio y ustedes aceptaron. Venimos nosotros, vestiditos de judíos, somos judaizantes. Llegamos de allá de Judea. Amamos al Señor, decimos que somos creyentes. Sí, pero, ¿y ustedes no se circuncidaron todavía? Pero está clarito en las Escrituras. Por favor, abran sus Biblias. Génesis 17. Mire, dice, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí, Abraham. Sé perfecto. Pondré mi pacto contigo. Mirá, y este es el pacto, la circuncisión al 8º día. ¿Y qué hizo Abraham? Como siempre, inmediatamente obedeció. Después mire la ley de Moisés. Aquí dice, tiene que circuncidarse al 8º día y tiene que guardar la fiesta. Está clarito, ¿verdad? Vamos, a ver,
un llamado. Los hombres de aquí tienen que circuncidarse para agradar al Dios de Abraham, el Dios del pacto y el Dios de Moisés, el Dios del Mesías. Pero tienes que ser completo. Ya está. 2 minutos bastó para ser convincente y clavar un error en la gente. Después, ¿cómo lo sacás? Es como un clavo oxidado. Así sucede. Por eso Pablo escribe a los Gálatas y escribe explicando que los gentiles que se convierten a Cristo somos bendecidos en Él y no estamos bajo la ley y no debemos sujetarnos a todos esos mandamientos que fueron para la descendencia, sí, para la descendencia física de Abraham. Pero mis abuelos son italianos. Los Ferreros tienen una inmensa fábrica de chocolate. Espero algún día encontrar algún pariente. No, eso fue... ¿Vieron el chocolate Ferrero, el chocolate Kinder? Deben ser abuelitos míos, deben ser, pero... Los quisiera conocer para comer un chocolatito. Bueno, chiste. Los despertó un poquito el chiste, hace frío esta noche. Bueno, bisabuelo italiano. Yo no tengo por qué. La circuncisión y toda la ley fue dada a la descendencia física de Abraham. Yo, como descendiente de italiano y nací en Argentina, en Santa Fe, sigo siendo argentino. Yo creí en Cristo como mi Salvador, estoy en Él. Por eso Pablo, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, dice en Él, por medio de Él, con Él, mediante Él. Hasta nos cansa. ¿Por qué? Porque insiste, es en Él que somos bendecidos, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham. Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones, las familias, incluso Raúl Ferrero en Argentina, descendiente de italiano. En ti y en tu semilla. Todo lo demás para la descendencia física de Abraham, Isaac, Jacob, los judíos. Es más, en Filipenses 3, me estoy yendo mucho tiempo con esto, pero es muy importante. En Filipenses 3, Pablo habla de que él también tenía sus méritos en el judaísmo. Los aventajaba a estos compañeros suyos del judaísmo. Los aventajaba, dice, yo era el mejor. Creo que sí. Del gran maestro Gamaliel, que hasta hoy los judíos lo tienen como un referente del primer siglo. Los aventajaba, dice, yo tenía mis méritos. Hebreo de hebreo, mamá judía, papá judío, circuncidado, todo bien conmigo. Pero todo eso hoy lo tengo, ese mérito, hoy lo dejé atrás. Lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino ser hallado en Cristo. Y vivir como Él vivió, y predicar como Él predicó, y morir como Él murió, y hasta resucitar si pudiese. La mentalidad de ser perfecto. En Él dice, pero en Él somos perfectos. Y después dice, ahora los que somos perfectos piensen en esto. Y está haciendo un jueguito de palabras porque entiendo que los judaizantes les habían engañado con ese texto de ser perfecto y por lo tanto deben circuncidarse. No, somos perfectos en Él, en Cristo, sin circuncisión y sin ser judaizados. Bueno, valió el tiempo porque hoy en día avanza, y creo que va a avanzar más, judíos mesiánicos evangelizando a judíos. Eso es bárbaro. En Israel hay varios grupos, gloria a Dios. Pero como siempre le digo, el ser humano confunde, discute, distorsiona cada punto. Y algunos son judaizantes, evítenlos porque no se debe judaizar a los gentiles. Sí que debemos aprender del hebreo y Yeshua y Jerusalén y todo eso, y el idioma y el Shaddai, aprenderlo. Sí, para ilustrarnos, comprender, sí. Judaizarme, ponerme el manto en la cabeza, no. Sigo siendo el de siempre, y ahora soy miembro de una iglesia local. Cuando el judío Pedro predicó por primera vez a los romanos, por primera vez, por años, ellos habían estado entre romanos sin evangelizarlos.
Pero el Señor les lleva a eso. Cuando lo hace por primera vez al romano Cornelio y toda su familia y su gente, predica, reciben el Evangelio y dice, y ahora, bueno muchachos, dice, ahora tienen que circuncidarse, asistir a la sinagoga. Mira, acá 80 kilómetros, ustedes saben, está Jerusalén, hay que asistir a la fiesta. No. Dice, ¿qué impide el agua para estos? El bautismo. Los bautizó en las fuentes romanas ahí, o a pocas cuadras está el Mediterráneo, ahí nomás los bautizó. Fue un acto público de fe. Comenzó la primera iglesia de los gentiles. Y él da testimonio, eso fue en Hechos 10. En Hechos 15 en Jerusalén, él da testimonio de que eso sucedió sin ley, sin circuncisión y sin nada. Fue por la prédica, por la gracia de Dios, y recibieron el Espíritu Santo al creer. Como Pablo dice a los Gálatas, recibieron el Espíritu Santo por cumplir estos estatutos de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. Así sigamos en la fe, pues somos bendecidos en él. Segundo punto, y está bueno que tomemos este tiempo. Segundo punto que quería aclarar, es reaclararlo de nuevo. Juan 15:16. De nuevo, es muy fácil inculcar el error. Después es difícil erradicarlo. Reaprender lo correcto. Alguien que me lea, por favor, Juan 15:16. Fuerte, a ver. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y se dé fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, Él os dé. Ahí está. Mira la primera frase. No, ¿cómo dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan. Bien, es muy fácil sacarlo de contexto y clavar un error. De hecho, los reformados y los calvinistas usan este versículo para decir, ¿ves? Dios tiene los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ningún ser humano toma decisión. Eso es incorrecto. Tomar decisión, ¿dónde está? Levantar la mano, no. ¿Cómo es eso? Entonces dicen, Dios los tiene elegidos a las personas. Está clarito, el Señor está diciéndole, no me eligieron ustedes a mí. Porque dice, el que ora recibiendo a Cristo, dicen ellos, los reformados, los calvinistas, el que ora es como un mérito personal. No puede orar así. Sí, dice, si es un cadáver espiritual, no puede, no tiene luz, es un cadáver en la morgue, lo pinchás con una aguja, no responde. No es así. El ser humano está muerto en delitos y pecados. Dios le dijo a Adán, el día que pecares, morirás. ¿Murió? Sí, claro que sí, que murió ese día. Murió espiritualmente. Dios lo echó del jardín, quedó destituido de la gloria de Dios. Y le dijo, me olvidaba decirte algo, Adán, vení. Dentro de unos años, polvo serás. Claro, le dijo, 600, 900 años, ¿cuánto vivió Adán? Después moriría físicamente. El día que pecó, murió espiritualmente, muerto en delitos y pecados. Entonces el ser humano no es un cacho de carne con ojos. Dice, no puede creer, dice, está muerto. Sí puede creer. El Señor llamó a las multitudes a creerle, le reprochó a los que no le creían, apreció a uno que vino y le creyó. ¿Se da cuenta? Entonces sí puede creer la persona. Si no, el Señor sería mentiroso. ¿Comprende? Su lenguaje sería falso si el ser humano no pudiese creer. Sí puede creer, puede rechazar, puede tener fe. Por eso el Señor reprochó a los que no tenían fe para que la tengan y apreció a aquellos que tenían fe y le creían. Bien, volvamos a este versículo. Era Juan 15:16. No me eligieron vosotros
a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces se pone el énfasis que Dios escoge soberanamente, y el que es elegido va a creer un día. Se predica el Evangelio, sí, se anuncia la cruz y la sangre, y Dios obra, y por ahí la gente cree, pero Dios los tiene elegidos. No, eso es un error conceptual, un error de interpretación. El Señor en Juan 15:16 obviamente está hablando de servicio y de llevar fruto. En Juan 15 vemos la parábola o la metáfora de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, los zarcillos donde va ahí el racimo de uvas. Entonces dice, permaneced en mí para que puedan llevar fruto. Eso es servicio y fruto. ¿Se dan cuenta? Permaneced en mí, en mi palabra, en mi amor, permanezcan en mí y llevarán fruto, porque en esto es glorificado el Padre, que lleven mucho fruto. Y sigue, les está enviando al mundo, les está respaldando y les está diciendo, muchachos, recuerden, yo los elegí a vosotros, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros y los puse para que lleven fruto y el fruto permanezca. Cuando dice yo los elegí, está diciendo a ellos 11, porque Judas se fue, está diciendo yo los elegí. ¿Se acuerdan en la Galilea? Mateo, te llamé por nombre. ¿Te acordás? Simón, te llamé por nombre. Natanael los llamó por nombre a los 12 y fueron sus 12 discípulos allí íntimos, cercanos, todo el tiempo. Esa es la costumbre hebrea, la costumbre judía, los talmidim, los discípulos. Entonces cuando en Juan 15 dice eso el Señor, está respaldando a los muchachos porque los envía al mundo y les está diciendo, muchachos, recuerden, yo los elegí, yo los respaldo, yo les estoy dando el Espíritu Santo. Vayan, recuerden la preparación que hice de ustedes, recuerden que yo fui el mentor de ustedes, recuerden que yo los preparé. Ese es el respaldo que él está mencionando. No me eligieron ustedes a mí para ser mis... Yo los elegí a ustedes, los respaldé, ahora los envío. ¿Se da cuenta? Ese es el sentido. No habla de salvación el Señor en Juan 15. Habla de que los puso, los eligió y los puso para que lleven fruto y el fruto de ellos permanezca. Y en esa noche era respaldo, sonaba a respaldo, sonaba a privilegio. Yo los elegí, los puse, los preparé, siempre recuérdenlo, los estoy enviando al mundo. Ese es el sentido. Les dije anoche también, los discípulos para creer en Cristo fueron creyendo libremente. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzaron a creer en Jesús libremente los judíos? ¿Cómo comenzaron a creer? ¿En qué momento? Interesante, porque hasta los 30 años él se mantuvo en el anonimato, es decir, fue un judío más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo comenzaron a creer en él? ¿Quién fue el primer predicador que lo anunció? Juan preparó, bien, está bien, van bien ahí. Juan el Bautista preparó el escenario, todo. El que lo anunció fue el Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, este es el Mesías. Y ahí comenzaron a creer. Usted lee en Juan 1 y hay 2 discípulos de Juan, el Bautista, el bautizador, que siguen a Jesús y se van a la Galilea. 2. Y no falta alguien que viene y le dice, porque no estaba bien visto robar los discípulos, ¿viste? Ya te lo dije. Y viene y dice Juan, tus discípulos se fueron con el Señor. ¿Y qué le dice Juan? Está bien, es necesario que Él comience a crecer y que yo comience a menguar porque ya cumplí mi misión. Camino a Galilea, los muchachos se lo van diciendo a otros. Hallaron a Felipe, hallaron a Natanael. Che, encontramos al Mesías de quien escribió Moisés. Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Y así se fueron diciendo unos a otros y fueron creyendo en Él libremente. Y después multitudes comenzaron a creer en Él. ¿Comprende? Eso es creer en Él
libremente. Ahora, unos días después, paseando por la Galilea y paseando por la orilla del mar, Él comienza a llamar a sus discípulos. 2 estaban con las redes, los llamó, dejaron las redes con su papá y le siguieron como discípulos. Mateo, sígueme, y le siguió. Esos son los discípulos, a quienes Él los preparó, fue el mejor de los mentores y los puso para que llevaran fruto. La última noche, cierro con esto, lo repito de nuevo, la última noche les estaba diciendo, muchachos, recuerden siempre que ustedes son mis discípulos. Yo los elegí, yo los discipulé, yo los puse para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Fueron sus discípulos aprendices. Cuando los envió, fueron apóstoles. Pues la palabra griega apóstol significa enviados. ¿Comprenden entonces? Bien, ¿vio? Texto fuera de contexto. Texto bien interpretado en el contexto, cambia el sentido. Siempre, como les dije comenzando, oro al Señor para interpretar bien y para comunicar bien y para que podamos corregir los errores que hemos oído, tener discernimiento, crecer. Bueno, vamos. Tengo 10 minutos hasta las 9 y ahí tomamos el café, ¿de acuerdo? 10 minutos, vamos a introducirnos y en la segunda reunión vamos a estar en eso y mañana un poquito también, en los pactos. Vamos a considerar los pactos de Dios, cómo Dios prometió a ciertos patriarcas del Antiguo Testamento grandes cosas. Y saben, esos pactos, esas promesas son muy importantes para entender y comprender las Escrituras. Porque le juró Dios a los patriarcas y no va a fallar su juramento, lo va a cumplir, lo va a cumplir. Bien, es el punto 10 del apunte, ¿lo tienen allí? Considerar, o sea, para interpretar, para la hermenéutica, interpretar las Escrituras, punto número 10, considerar los pactos o promesas de Dios. Dice, Dios en su trato con los seres humanos a través de los tiempos ha entrado en diferentes pactos o convenios con el hombre, promesas. Todos se basaron en promesas firmes de su parte. Algunos fueron pactos condicionales, otros incondicionales. Dichos pactos fueron determinando etapas en las relaciones de Dios con los hombres a través de los siglos. Algunas de esas promesas y pactos tienen aún su cumplimiento pendiente. Por eso es tan importante, hermano, observar los pactos. Lo que Dios hará en el futuro, lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios hará en el futuro depende de lo que prometió. Porque Dios se comprometió, porque Dios juró, porque Dios hizo pactos. ¿Se da cuenta? Bien, para interpretar Mateo, para interpretar el Nuevo Testamento, en distintas partes de las Escrituras, es muy importante conocer los pactos. ¿De acuerdo? Ahora, nota aclaratoria. ¿La tenés ahí? Vamos a considerar los pactos. Y les digo, vamos a considerar los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos. ¿Vamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a leer las Escrituras. Volvemos a lo mismo. Dice el Señor, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? Entonces tendríamos que empezar a leer desde el Génesis, obviamente, y ahí nos vamos a ir encontrando con los pactos de Dios. Nota aclaratoria, ¿es esto lo que vamos a hacer? ¿Teología pactista o teología del pacto o lo que cree el teólogo del pacto? No. Si nunca lo habías oído, te quiero decir, existe la teología evangélica del pacto o pactistas o teólogo del pacto. ¿Habías escuchado alguna vez eso? ¿Sí? Sí, 1, 2, ¿quién más? 3, 4. Los que han leído un poco, han estudiado, han encontrado eso. Porque son iglesias un poco ajenas a nuestra forma y a nuestra denominación y a nuestra enseñanza. Pero quiero decirte, son mayoría. Los teólogos del pacto vienen de los reformados de los días de Cristóbal Colón de Europa, más o menos, años 1500. Entonces toda la Europa y los misioneros que enviaron, en su gran mayoría,
han sido pactistas. Y muchos libros y muchos teólogos, etcétera, son teólogos del pacto. Uno de los más tradicionales en habla hispana ha sido Berkhof, la teología de Berkhof. Y hay varios más. Teólogos reformados son Washer, hoy en día Paul Washer, que de pronto tiene un lindo mensaje de liderazgo, de vida cristiana o algún mensaje para los jóvenes. Sí, claro, pero tiene este tipo de teologías. Arthur Pink, Sproul, Sugelén, etc. Bueno, teólogos del pacto. ¿Qué es esto? Teología del pacto. Es un sistema teológico armado por hombres que se estructura en 3 pactos que vamos a ver ahora. Mira lo que dice, y lo digo con todas las letras. Es un sistema teológico que se basa o armado en una estructura de 3 pactos armada por hombres. Una estructura basada en textos fuera de contexto. La teología de estos 3 pactos son textos fuera de contexto. Mirá, tal cual está acá en el apuntecito, vos lo podés mirar en el Google. Buscá en el Google pacto de redención, pacto de obra, pacto de gracia, y te lo explica porque es muy común en muchas iglesias. ¿Te acordás que en un momento yo puse una imagen de un instituto bíblico, teología del pacto? Hay que tener cuenta, hago un paréntesis, hay que tener cuidado con los institutos bíblicos y las teologías. Es más, hoy en día hay muchos cursos online. Bienvenido sea si tienen buena doctrina, claro que sí. Y te dan un certificadito, te dan un título, te dan hasta un máster, qué sé yo. Cuidado, cuidado. Consulten a los referentes, a los maestros, a los pastores acerca de este curso o el otro, porque puede tener doctrina errónea. ¿Vamos? Bien, la teología del pacto se basa en estos 3 pactos. Número 1, el pacto de obras, dicen ellos. Entonces, esta es la idea. Pacto de obras. Mire, dice, si Adán hubiese hecho buenas obras, hubiese ganado la vida eterna con buenas obras. Y tal vez hubiese comido del árbol de la vida, pero con buenas obras. Ahora bien, número 1, pacto de obras. Número 2, pacto de redención. Y número 3, pacto de gracia. Estos 2 pactos son, o fueron hechos, antes de la fundación del mundo, entre el Padre y el Hijo. Epa, ¿qué? ¿Lo qué? Sí, eso. Mirá, pacto de redención. Dice, el pacto de redención, básicamente ellos dicen que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo hicieron este pacto de redención del ser humano, sabiendo de antemano todas las cosas. El Padre dio al Hijo los escogidos, que eran suyos, y se los dio al Hijo, y el Hijo se entregaría para ser redentor mediante el oportuno sacrificio de la cruz. El Hijo moriría por los escogidos, no por todos los seres humanos. Pacto de redención. Y pacto de gracia es la salvación gratuita de Dios ofrecida al hombre a través de todas las épocas. El ejercicio de la gracia de Dios hacia el hombre se hace posible en rectitud y justicia por los juicios que cayeron sobre Cristo en su muerte en la cruz. Este sistema de pensamiento teológico delinea un trato uniforme con Dios a través de los siglos. Por eso la mayoría de estos hombres no distinguen entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que hoy en día Israel, la mayoría de ellos dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. También hoy en día está en auge la teología del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado al antiguo Israel y que Dios ya no tiene más nada para Israel en el futuro. Bueno, pero volvamos. Hay tantas teologías hoy en día. Pero volvamos. Bien, esta es la teología del pacto. Son 3 pactos antes de la fundación del mundo. Número 1, si Adán no hubiera pecado, heredaría la vida eterna por obras. Pero Dios sabía que iba a pecar. Entonces, pacto de gracia y pacto de redención. El Padre le da los escogidos al Hijo.
Y el Hijo acepta morir por los escogidos en la cruz del Calvario. Eso es un pacto de gracia y el pacto de redención. Entonces tiene Dios elegido desde antes de fundación del mundo a los que van a ser salvos, y con el correr del tiempo va ejecutando su gracia irresistible entre los que ya tiene elegidos. A los demás no le da gracia para salvación. La gracia irresistible, la persona llega a creer y llega a ser parte de la iglesia, la salvación. Y ellos dicen que hay que predicar, porque ellos no saben cuáles son los elegidos, pero hay que predicar el Evangelio anunciando la cruz y la sangre, el Redentor. Ahora miren, esto es teología pactista. Y vuelvo a decirlo, es una estructura teológica armada por hombres con texto fuera de contexto. Porque el hecho de que el Padre le da al Hijo los escogidos, los sacan por ahí de Juan 6, el Padre le dio al Hijo, los que tú me has dado, dice el Señor, eran tuyos y me los diste, en el Evangelio de Juan. Pero esas expresiones yo las tengo que estudiar en el Evangelio de Juan, en un contexto judaico. No son palabras de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, el Padre le da al Hijo los escogidos y el Hijo viene a morir como Redentor en la cruz por los escogidos. No, el Hijo murió por todos. La Escritura es clarita en decir que el Señor murió por todos. De tal manera amó al mundo Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan dice en primera de Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados, nuestros. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ustedes ven, toda una teología estructurada, y tiene un montón de puntos más, ¿no? Pero este es el esqueleto, digamos, esta es la estructura. Estructurada, contexto fuera de contexto. Y después van aplicando eso a través de los tiempos, las edades, y ahí vienen los otros conceptos más, como los 5 puntos del calvinismo, que están con 5 letras en inglés, la palabra tulip, tulipán, la flor. Tulip, la T, ellos hablan de total depravación del ser humano. El ser humano es un cadáver, el ser humano no puede creer. Yo tengo 2 CDs de John MacArthur explicando la doctrina de la inhabilidad total. Que el hombre no tiene la habilidad de creer siquiera, porque es un muerto en la morgue. Y con un montón de... es lamentable lo que hace, pero con un montón de texto de fuera de contexto trata de convencer a alguien de la doctrina que ellos inventaron. La doctrina de la inhabilidad total. No es así. El ser humano es responsable de no creer y tiene la posibilidad de creer. Total depravación del ser humano. Si yo digo que está perdido y muerto en delitos y pecados, claro. Bueno, la T, la U, unconditional election. Ellos dicen, Dios hace una elección incondicional de los seres humanos, una elección soberana. Y como Él es soberano, no le podemos cuestionar, esto es una elección soberana. Hay un problema. Ellos usan la palabra soberana en esta estructura de letras y usan la palabra soberana en sus estudios, pero la palabra soberana no aparece en los textos bíblicos que habla de salvación. No es que Dios elige soberanamente, y de ahí viene la Sovereign Grace. Les hablé del conjunto musical, no tengo nada contra ellos, porque son muy, muy buenos, tienen buena letra, pero la gracia soberana, gracia irresistible, son conceptos teológicos. Cuando usted dice Amazing Grace y canta Amazing Grace y canta, ¿cómo es en castellano? Sublime gracia y canta, es una canción, pero gracia irresistible y gracia soberana son conceptos teológicos, ajenos a la Biblia, distorsionados, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, dice Tito 2:11. La gracia de Dios, la gracia bíblica, se manifestó para salvación a todos los hombres. Entonces, T-U-L, la L de ese sistema teológico es Limited Atonement, es decir, expiación limitada.
Ellos dicen Cristo murió solo por los escogidos. Porque si hubiera muerto por todos, dice, hubiera sido en vano, porque muchos se pierden. No, eso es todo algo que dicen ellos. La Escritura dice que murió por todos. Tulip, irresistible grace. Gracia irresistible, a lo que me referí recién. Y la P es, en esa estructura teológica, perseverancia de los santos. Si es un elegido desde antes de la fundación del mundo, va a tener fe. ¿Por qué? Porque Dios le da fe, El ser humano no puede creer, Dios le da fe, dicen ellos, equivocadamente, y ese ser humano va a perseverar en la fe. Pero miren que hubo muchos que se apartaron y después volvieron. Bueno, sí, puede ser que se aparte, pero va a volver. Tratan de explicar la perseverancia. Y la Escritura dice, Pablo y Pedro dice que nosotros estamos seguros en Él, porque Él nos preserva, Él nos tiene guardado, Él nos cuida, Él nos dio seguridad. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Efesios 1, 13 y 14. Habiendo oído la palabra, habiendo creído en Él, el Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención del cuerpo. Así que mire qué peligro estas teologías. Una teología armada con una estructura, con ideas de hombres y textos fuera de contexto. ¿Vamos? Regresando del café, vamos a abordar con la lectura bíblica los pactos bíblicos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Ayúdanos a interpretarla y a discernir errores y a discernir estructuras teológicas de hombres, que hay tantas. Los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, y dentro de la cristiandad evangélica protestante hay varias teologías. Ayúdanos a discernir tu palabra, Señor, para provecho personal y también para comunicarles a otros de manera correcta tu palabra. Es tu palabra, Señor. Ilumínanos, por favor. Te lo pedimos. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.